¿Cómo puedo saber si las decisiones que tomo ante los ojos de Dios son correctas? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio del Evangelio. Hemos llegado al capítulo 23 y durante la semana estudiaremos hasta el 29 de Alma. He estado pensando mucho en qué diferencia a estos lamanitas que se arrepintieron de aquellos que no, que hizo diferentes a los nefitas que volcaron su corazón a Dios versus los que nunca se arrepintieron. Tenemos algunas cosas de qué conversar hoy y en adelante. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Muy bien, y para comprender mejor de lo que vamos a conversar esta semana, me voy a referir a algo del material de la semana pasada. Como contexto, vamos a las escrituras, estamos regresándonos al capítulo 22. No pude tratar esto la semana pasada, ya no alcancé. Pero quisiera brevemente revisar un versículo, que es el 15, dice lo siguiente. Y aconteció que después que Aarón le hubo explicado estas cosas, dijo el rey, ¿qué haré para lograr esta vida eterna de que has hablado? Sí, ¿qué haré para nacer de Dios, desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el espíritu de Dios para que sea lleno de gozo y no sea desechado en el postrer día? He aquí, dijo él, daré cuanto poseo, sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. En adelante tenemos una linda historia de la conversión del papá de Lamón y el rey de toda la tierra, el rey de los lamanitas. Lo interesante de esto es la disposición que él tenía, a qué se inclinaba su corazón. Primero tiene estas inquietudes, ¿qué haré para lograr la vida eterna de la que has hablado? Y ahí es donde viene uno de los primeros factores para entender criterios distintos. ¿Qué está en nuestra mente? ¿Qué estaba pensando él? ¿Qué es esto que has hablado? ¿Cómo lo consigo? Pero número 2, ¿qué está también en el corazón? He aquí daré cuanto poseo, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Este era un rey está muy habituado a muchas cosas, no solamente dinero, sino también estatus. Había muchas cosas que él estaba dispuesto a abandonar. Realmente, si lo podríamos decir, hablando de las cosas del mundo, estaba dispuesto a abandonar todo para recibir este gran gozo. Y una gran pregunta es qué estamos dispuestos a hacer nosotros para recibir este gran gozo a sí mismo. En contraste, veremos qué fue lo que pasó con algunos de los lamanitas y qué características tenían estos otros lamanitas que no se arrepintieron. Para contestar la pregunta que hicimos al principio, vamos ahora sí al capítulo 23. Y algo interesante es que tras la conversión del papá de Lamón, del rey lamanita de toda la tierra, él estableció decretos en los que se les permitiera a Amón y a sus hermanos entrar en cualquier sitio de reuniones, en cualquier congregación, sinagoga, que ellos pudieran entrar y enseñaran. Y estaba prohibido que los escupieran, que los insulten, que los encarcelen, que les hagan cualquier cosa mala. Entonces ellos podían ir libremente y enseñar. Y muchos se convirtieron. Esto me hizo pensar que una vez que nosotros cortamos ciertas barreras, hay mucha oportunidad para el desarrollo. Y aquí se lo hizo a nivel país, a nivel de toda la región. Se puso estas leyes para que se pueda predicar el evangelio. Pero nosotros lo podríamos manejar también a nivel personal. ¿Qué barreras son las que tengo yo que no me permiten progresar? ¿Qué cosas hay que si yo me pongo la meta, esto no va a pasar? Así como el caso de ellos, no los van a encarcelar. ¿Qué metas puedo ponerme yo que van a permitir que mi progreso florezca? Y esta es la razón por la que tenemos mandamientos. Esta es la razón por la que Dios nos dice, no haga eso, haga esto. Porque Él sabe que en ese ambiente es en el que puede florecer la influencia del Espíritu. Es en la que nosotros podemos abundar en buenas obras, como lo decía Pedro. Y se pueden dar las cosas. Volviendo a esta relación países donde no entra el evangelio, es precisamente por problemas gubernamentales, problemas en los que las leyes del país no permiten que los misioneros enseñen, está prohibido el proselitismo o son lugares peligrosos para los misioneros. Cuando no hay estos cambios de leyes o cambios sociales también, es cuando no puede florecer el evangelio.
Volviendo otra vez a la casa, ¿qué cambios culturales nosotros, no solo de conducta, sino culturales ya, de tradiciones, deberíamos nosotros cambiar para que podamos recibir con fuerza y con potencia la verdad del Evangelio? En el caso de ellos, vamos a ver el resultado que estos cambios tuvieron en los lamanitas, estos cambios de las leyes. Versículo 5. Y miles llegaron al conocimiento del Señor. Sí, miles llegaron a creer en las tradiciones de los nefitas. Y se les enseñó lo que contenían los anales y las profecías que se han transmitido aún en estos días. Continuemos con el 6. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Esta parte final es clave. Primero estamos leyendo que miles de los lamanitas, una vez que se quitaron estas barreras, miles de ellos pudieron llegar a la conversión. Otra vez, nosotros podemos mejorar nuestro testimonio, nuestra condición espiritual, volvernos más sensibles a la influencia del Espíritu con ciertos cambios. A veces nosotros pensamos, quisiera mejorar en esto, quisiera ser distinto, pero no sé por qué, yo lo intento y no puedo. Aquí tenemos otra clave. Cuando nosotros hacemos este proceso, el que estamos hablando, ponernos metas específicas, y podemos empezar desde algo pequeño, pero hacer ciertos cambios en nuestra vida logran esta conversión de tal forma que uno nunca más se desvía. Si yo continúo desviándome, no necesariamente apartándome de la iglesia, aunque puede ser ese el caso, pero si yo me desvío en ciertos mandamientos, lo que debo hacer es analizar qué cosas están impidiendo que yo sea fiel en este mandamiento. ¿Qué cosas me impiden progresar? ¿Qué metas me falta poner para que yo pueda hacer esto continuamente y ser fiel a Dios? De tal forma que, como los lamanitas, nunca más me desvíe después de mi conversión. Y este tema de la conversión para ellos fue tan maravillosa. Yo tengo subrayado aquí algunos versículos de todos los pueblos porque se unieron al Evangelio por ciudades, por regiones enteras. Para mí esto es fabuloso porque vimos también cómo regiones enteras de los nefitas no quisieron creer. ¿Qué es lo que hace que una ciudad entera o una región entera se alejen por completo, todos, del Evangelio, o se unan al Evangelio, todos? Esto me hace mucho pensar en diferencias culturales. Vamos a hablar un poco más de eso. Leamos. Versículo 9, y voy a leer en adelante solamente las ciudades. Se convirtieron las personas que estaban en la tierra de Ismael, en la tierra de Midoni, en la ciudad de Nefi, en la ciudad de Shilom, en la ciudad de Shemlon, en la ciudad de Lemuel, en la ciudad de Shimnilom. Y el versículo 13 dice, y estos son los nombres de las ciudades lamanitas que se convirtieron al Señor. Tierras y ciudades enteras que se convirtieron al Señor. Versículo 14, en contraste. Y los amalequitas no se convirtieron salvo uno solo, ni ninguno de los amulonitas, antes bien endurecieron sus corazones, como también el corazón de los lamanitas, en esa parte de la tierra donde vivían, sí, y todas sus aldeas y todas sus ciudades. Aquí tenemos una clave adicional. No solamente que estos nefitas disidentes no se convirtieron, sino que los lamanitas que vivían alrededor de ellos, cerca de ellos, tampoco se convirtieron. Muchos de los lamanitas, sí, ninguno que estuviera en contacto con estos nefitas inicuos. De todos estos lugares inicuos, solo hubo un converso, un hito, y aplausos para ese converso. Me parece increíble, lo encuentro espectacular que haya una persona que haya sido suficientemente desafiante a la mala costumbre de los que estaban alrededor de él, lo suficiente como para poder abrir sus ojos. Ahora, estadísticamente no nos conviene estar rodeados de gente malvada, de gente de una cultura ajena a la de Cristo. ¿Por qué razón? Miren la estadística. De todos estos pueblos y ciudades que no se convirtieron, solamente uno logró salir de esa situación.
no están a nuestro favor y no es coincidencia que sea así. Esto me dice a mí que una de las cosas que yo debo hacer para apartarme de la iniquidad es apartarme de los inicuos. Y alguien podría decir, hermano Ampudia, pero Amón y sus hermanos, los hijos del rey Mosías, vinieron precisamente a predicarle a los inicuos. Es cierto, vinieron a predicar, no a adquirir sus costumbres, sus malas costumbres, no a participar de las cosas malas de su cultura. Vinieron, enseñaron ahí por, ¿cuánto dijimos? 14 años. Enseñaron ahí por años, pero nunca participaron de sus cosas inicuas. Recordemos lo que Amón le dijo al rey: cualquier cosa que tú me pidas que sea justa, yo la haré. Que sea justa. Entonces, aquí es donde viene la gran diferencia y aquí es donde nosotros podemos aprender mucho de esto. Nosotros podemos cambiar por completo nuestra vida, pero nos va a costar mucho si nuestras ocasiones sociales, si nuestras compañías, si nuestro corazón está en el mundo. Si nosotros nos rodeamos de la cultura de Cristo, si los amigos que nosotros tenemos somos nosotros buena influencia para ellos, en lugar de ellos ser mala influencia para nosotros. Si estas cosas se dan así, entonces nunca nos vamos a apartar así como ellos. Una cosa interesante, que para mí es muy interesante, está en los versículos 16 y 17. Dice: y aconteció que el rey y los que se convirtieron deseaban tener un nombre para que por ese medio se distinguieran de sus hermanos. Por tanto, consultó el rey con Aarón y muchos de sus sacerdotes concerniente al nombre que debían adoptar para distinguirse. Y sucedió que se pusieron el nombre de antinefileitas y fueron llamados por ese nombre y dejaron de ser llamados lamanitas. Esta parte es muy importante porque el cambio que viene con ellos, este cambio cultural, social, cambio de leyes que se dieron para que se dé esta conversión, finalmente incluyó aún un cambio de nombre. No podemos ser conocidos por el mismo nombre que ellos. La iglesia respeta mucho las distintas culturas. Por esto vemos que hay misioneros muy famosamente en Ecuador. Tenemos los misioneros de Otavalo, que ellos utilizan su trenza, no se les forza a cortar su cabello. Entonces hay una línea delicada que nosotros tenemos que observar y que conservar, algo que se respeta de las culturas. Pero tener una trenza no es algo malo. Tener el cabello largo no necesariamente es algo malo. Ya vamos a hablar de un poquito más de esas diferencias. Lo malo está en las tradiciones que no son correctas, y con no son correctas me refiero a pecados, a que nos llevan a pecar. Entonces, cuando nosotros nos desasociamos de la parte mala de nuestra cultura o de nuestra tradición, nosotros aún abandonamos la forma en la que se nos relaciona con ellos. Por eso y por muchas más razones, los profetas saben. Presidente Hinckley, cuando nos habló de no tener tatuajes, nosotros no deberíamos ser confundidos con pandilleros, con distintas bandas, con antisociales. No deberíamos vernos como ellos se ven. No deberíamos utilizar para describirnos a nosotros las mismas descripciones que utilizan ellos. Hay este serio problema con el avance de culturas, subculturas, los llamaron algunos profetas. Nosotros no deberíamos utilizar los mismos códigos para ser parte de estos grupos que se oponen a la verdad. Y estoy hablando de grupos que con mucho orgullo declaran quiénes son o cuáles son sus costumbres o a quiénes pertenecen, perteneciendo a ideologías que son opuestas a la verdad del Señor, que están manifiestamente opuestas aún a los mandamientos de Dios. Nosotros no deberíamos identificarnos así. No debería en nuestra casa o en nuestro escritorio de trabajo o en nuestro lugar de estudio, no deberían haber símbolos que nos unan a estos grupos, banderines y otras cosas que nos asocien con la perversidad de estas personas.
Ahora, un detalle interesante y me duele en lo profundo del corazón no recordarlo, es que en alguna ocasión aprendí y lo busqué y no lo encontré. En alguna ocasión aprendí acerca de este nombre antinefileitas. Cuando uno lo lee suena raro, como son antinefileitas. ¿Por qué son anti si se están uniendo a los nefitas? Resulta que este anti no está en el idioma de nosotros, está en el idioma de ellos y no tiene el significado que es para nosotros de ser antagonistas a los nefitas y a los a Nefi y a Ley, sino de ser pro, estar en favor o de ir para allá. Entonces, para nosotros, una traducción de este nombre sería pro-nefileitas o en favor de Nefi y Ley. Ahora, yo hubiera sido muy feliz si tan solo hubiera encontrado dónde estaba esa cita en la que aprendí eso, pero no lo recuerdo, no puedo dar el crédito. Alguna vez lo leí. Versículo 18. Y empezaron a ser gente muy industriosa, así se volvieron amistosos con los nefitas, por lo tanto establecieron relaciones con ellos y la maldición de Dios no los siguió más. Esta es otra cosa linda. Ellos cambiaron las cosas malas de ellos, se volvieron industriosos, como siempre se describía a los nefitas, pero también dice que la maldición de Dios no los siguió más. Y esto nos da otra pista de que la maldición que ellos recibieron no tenía que ver con esto. Tenía que ver con otras cosas. Muy bien, en adelante, ¿qué pasó? Pasó que estos nefitas disidentes empezaron a provocar al resto de los lamanitas a ir a la guerra en contra de sus hermanos. Con esto otra vez nos vamos a regresar unos capítulos atrás. Vamos a ver en el capítulo 22 de dónde vienen estos sentimientos. ¿Qué pasó en adelante? Estos nefitas disidentes que vivían entre los lamanitas, que se habían unido a ellos, ya dijimos que todos los lamanitas que vivían alrededor de ellos no se convirtieron, pero no solo eso, sino que empezaron a incitar a los lamanitas que no se arrepintieron a la guerra contra aquellos que sí. Entonces, crecientemente había esta división cultural, política, podríamos decir, como lo hay cada vez que hay elecciones. Entonces hay este choque cultural y esta división fuerte. Este grupo de nefitas, malos, disidentes, malévolos, ¿de dónde vienen estas ideas? ¿De dónde salen estas tradiciones? Para entender un poco mejor eso, vamos a regresarnos al capítulo 21 y veremos algo de lo que se intentaba predicar ante ellos y cuál era la reacción. Del capítulo 21, versículos 5 en adelante. Dice: por tanto, al entrar Aarón en una de sus sinagogas para predicar a la gente y mientras les estaba hablando, he aquí se levantó un amalequita y empezó a contender con él diciendo: ¿qué es eso que has testificado? ¿Has visto tú a un ángel? ¿Por qué a nosotros no se nos aparecen ángeles? He aquí, ¿no es esta gente tan buena como la tuya? 6. También dices que a menos que nos arrepintamos pereceremos. ¿Cómo es que sabes tú el pensamiento e intención de nuestros corazones? ¿Cómo sabes que tenemos de qué arrepentirnos? ¿Cómo sabes que no somos un pueblo justo? He aquí, hemos edificado santuarios y nos reunimos para adorar a Dios. Creemos, por cierto, que Dios salvará a todos los hombres. Esta disputa es notable por el orgullo del corazón de estos nefitas disidentes. Ellos, para empezar, ¿cómo así que a ti se te aparece un ángel y no a nosotros? Esta disputa genera ira, contención, no solo del que está hablando, sino de los que están alrededor escuchando estas cosas que pueden sonar muy bonitas al oído, porque es mucho más fácil pensar: tú me estás engañando, no puede ser que hayas visto tú un ángel si nosotros no hemos visto. Tú no nos puedes decir que somos inicuos, ni siquiera nos conoces. Es más fácil acusar a una persona que reconocer lo que estamos haciendo mal. Esta era la actitud de ellos. Ahora fíjense que ellos tenían iglesias, aquí había una sinagoga, y que creían en Dios, creían que Dios iba a salvar a todos los hombres. Una creencia muy fácil de seguir. Yo puedo hacer lo que sea, Diosito me va a salvar. Y podríamos pensar, es fácil criticar a estas personas, pero muchas ocasiones somos nosotros los que pensamos así. Que viene alguien a enseñarnos y nos enseña cosas buenas, está tratando de ayudarnos y nosotros decidimos no creer por causa del orgullo. Y es más fácil pensar: si yo sí soy una persona buena, ¿cómo sabes tú que yo no soy una persona buena? Es más, yo soy mejor que tú porque tú estás mintiendo.
Esta actitud defensiva, esta actitud acusatoria, esta fue la actitud que llevó a los nefitas disidentes a poner a los lamanitas en contra de los antinefileitas. Algo que siempre podemos ver y que podemos notar es que cuando hay orgullo, le sigue la contención. Esta fue la advertencia que el Cristo resucitado hiciera a la gente en las Américas, que la contención viene de Satanás, que Él es el padre de la contención. Entonces, viendo que se hacían los preparativos para la guerra y todo esto, y para esto el papá de Amón y el rey de toda la tierra ya estaba para fallecer, así que deja encargado el gobierno a uno de sus hijos, al que le puso Antinefilei, y era hermano de Amón. Entonces, este Antinefilei toma el gobierno de todos los lamanitas, o mejor dicho, de los antinefileitas, porque los otros lamanitas lo desconocieron, ya no querían que él los gobierne, y ven los preparativos para la guerra de los lamanitas. Esta situación se pone bien triste en adelante porque ellos reúnen a un consejo. Imagínense un consejo militar. ¿Qué vamos a hacer? Nos van a atacar nuestros hermanos. Toda la vida los nefitas reunían estos consejos y se preparaban para la guerra. Preparaban sus defensas, sus ciudades, armaban a su gente. Estos antinefileitas reflexionan. Nos costó mucho arrepentirnos. Nosotros éramos asesinos. Y nos ha costado muchísimo. Con las justas nos hemos arrepentido. No quiera Dios que nosotros volvamos a hacer estas cosas. La escritura dice, el capítulo dice que ninguno de ellos, ninguno quiso volver a tomar las armas. Todos los que estaban en el consejo, ninguno tuvo corazón para arriesgarse a defenderse. Dijeron ellos, nuestras espadas se han vuelto lustrosas. De una forma muy simbólica, nuestras espadas ya no se manchan de sangre, ni se mancharán de sangre, nunca más. Y decidieron no tomar las armas. Ahora, ellos habían matado nefitas en el pasado, se habían matado entre ellos también. Habían sido muy bravos, muy fuertes para la guerra. No querían saber más nada de eso. Así que el consejo llega a la conclusión, bueno, si ellos vienen, aquí estamos. Y lo que hicieron fue que cuando viene el ejército lamanita, ellos salen sin armas a arrodillarse. Y como no ofrecieron resistencia en el momento en que los lamanitas y nefitas disidentes atacan, mueren muchísimos de ellos, alabando a Dios en el momento mismo de caer por la espada. Fueron muchos de ellos los que murieron con su testimonio, murieron diciendo comprometidos por completo a la causa. Yo pensaba, esto no es justo. Me recuerda la muerte de Abinadí, me recuerda la muerte de aquellos que se arrepintieron cuando Alma y Amulek estaban predicando a las familias de los hombres que creyeron, como sus mujeres y sus niños fueron quemados. Estas cosas no son justas. Pero esta vida no es justa, como ya lo hemos hablado antes. Estas personas que cayeron por la espada, luego sus hermanos lamanitas, que viendo que no se defendían, viendo que estaban dispuestos a morir por aquello en que creían, muchos de ellos dejaron las armas en ese momento y se arrepintieron. Leamos eso en el versículo 24. Dice, sí, cuando los lamanitas vieron esto, se abstuvieron de matarlos y hubo muchos cuyos corazones se habían conmovido dentro de ellos por los de sus hermanos que habían caído por la espada, pues se arrepintieron de lo que habían hecho. Dice en adelante la escritura que ellos lanzaron sus espadas al piso, sus armas de guerra, y se sintieron atormentados por todas estas personas inocentes que murieron así y dejaron de atacarlos. 1005 de estos antinefileitas murieron así, sin ofrecer ninguna resistencia. Pero viene en adelante algo milagroso, y es que muchísimos más que los que cayeron fueron los que se arrepintieron en ese día y se unieron a los antinefileitas. Ahora pensémoslo un poco. Estas personas que habían vivido alrededor de aquella gente mala, perversa, de los antinefileitas, de los nefitas disidentes, pasaron por una situación terrible que logra sacarlos de este trance mental y ser convencidos como sus hermanos. Pero otra vez, no hubo ninguno de los nefitas disidentes que se arrepintieron. Esto significa que aún una persona que ha estado en malas compañías,
si hay un momento en el que logramos sacar a esta persona del trance, si esa persona somos nosotros, hay algo que nos puede sacar de este trance. En esta ocasión fueron muchísimos, más que 1005, los que se lograron arrepentir. Así que esta estadística es mejor, tenemos esperanza. Pero definitivamente, ¿qué hicieron ellos también? Una vez que se arrepintieron, se unieron a los antinefileitas. No continuaron con los lamanitas ni con los nefitas disidentes. Entonces hay mucha relación, otra vez, entre quienes nos rodean y qué hacemos una vez que cambiamos. Tiene que cambiar eso también. La conclusión en la que llega Mormón, habiendo hecho el compendio de estas cosas, es interesante. Leámoslo en el versículo 30. Y así podemos discernir claramente que después que un pueblo ha sido iluminado por el Espíritu de Dios y ha poseído un gran conocimiento de las cosas concernientes a la rectitud, y entonces cae en el pecado y la transgresión, llega a ser más empedernido, y así su condición es peor que si nunca hubiese conocido estas cosas. Está hablando, esta es la conclusión de Mormón, y está hablando de los nefitas disidentes, ellos habiendo tenido el Espíritu, habiendo sido iluminados, teniendo un gran conocimiento, pero que luego caen. No nos podemos arriesgar a ser ellos, no podemos arriesgarnos, porque las cosas no vuelven a cero, sino que luego nosotros somos los que descendemos todavía más. Su condición es peor que si nunca hubieran conocido estas cosas. Al principio establecimos la pregunta, ¿cómo yo sé que lo que estoy haciendo a los ojos de Dios está bien? Aquí vemos cómo estos lamanitas, antinefileitas, prefieren no defenderse. ¿Qué diferencia hay entre ellos y el capitán Moroni, que lo vamos a estudiar después, que fortaleció sus defensas, que armó a su gente, que salió a la guerra? Para él esto le fue contado por obra buena. Ante los ojos de Dios fue bueno que él defendiera a sus hermanos, que no se permitiera ser destruido. Por otro lado tenemos a estos antinefileitas que se dejaron matar, que se dejaron destruir por los lamanitas. ¿Quién hizo bien? ¿Cuál fue la acción correcta? Y la respuesta es muy sencilla. Depende de qué hay en nuestro corazón y depende qué es lo que me indica el Espíritu en un momento adecuado. En nuestro caso va a haber diferentes decisiones que tomamos durante nuestra vida. A veces va a ser una, a veces va a ser otra. Nosotros vamos a estar en mejor capacidad de saber cuál es la decisión correcta y de tomarla si nos ponemos las metas adecuadas, si hacemos cambios culturales y si estamos rodeados de aquellos que comparten nuestros principios. Queridos hermanos y hermanas, conmigo será hasta la próxima.